La guerra no es como la pintan, es un ensayo realizado por la periodista y directora de La Silla Vacía, Juanita León. El texto nos muestra una realidad del conflicto armado contrastada con la que muestran los medios y con la que escuchamos en el día a día. ¿Qué tan diferente es el conflicto que ven, oyen y leen los colombianos en los medios de comunicación del que en realidad sucede? Esta pregunta es de la que parte León para centrarnos en una serie de ejemplos que nos den guía para ir en la guerra más allá de los medios. Para responder a esa pregunta, la periodista comenta que los habitantes de las ciudades tienen una percepción lejana sobre la guerra, ya que la han vivido a través de los medios de comunicación. Dicha percepción lejana se justifica por medio de las 10 diferencias entre la guerra real y la guerra virtual, que consisten en una serie de sucesos que cambian desde la realidad vivida por las personas en la guerra con la realidad mostrada por los medios de comunicación. Una de las diferencias consiste en la percepción del tiempo sobre los eventos de la guerra a través de los noticieros, los periódicos y las revistas. Es diferente del tiempo real en el que se dan los hechos. De esta manera, los combates, las masacres y las tomas generadas por grupos armados han durado horas, días y semanas enteras, mientras que los medios muestran hechos en segundos y minutos. La siguiente diferencia es que el periodismo hace una cobertura de la guerra basada en los puntos cruciales como lo son los combates, las capturas y los funerales. Sin embargo, en los medios de comunicación no se muestran los sucesos que anteceden y preceden los hechos cruciales, en los que las personas generan sentimientos de angustia. El otro aspecto que diferencia la realidad del conflicto con la realidad mostrada por los medios son las noticias y los relatos sobre la guerra que presentan en las ciudades. Ha habido una deshumanización de aquellas personas que están en combate porque suele asociárseles a la guerra, pero en realidad los guerrilleros, paramilitares, militares y policías sienten alegría, tristeza, asco y fraternidad, sentimientos que los pueden humanizar. Otra de las cosas en las que se diferencia entre lo real y lo que muestran los medios son los costos que implica la guerra. El armamento utilizado en combate, las aeronaves y el sueldo de la fuerza pública, entre otras cosas, no son evidenciadas en los medios de comunicación al momento de relatar las implicaciones del conflicto. Los motivos por los cuales se han dado las diferencias entre la realidad de la guerra y lo que muestran los medios sobre ella se basan en 5 aspectos. Por un lado, las implicaciones que tiene el hecho que un periodista entre en una zona de conflicto son difíciles y complican la información que se pueda mostrar allí. Además, las secuelas psicológicas causadas por el relato de sucesos de la guerra hacen que quienes ejercen el periodismo no se involucren nuevamente con esas situaciones. La razón más importante es el formato del periodismo, ya que la percepción de la guerra responde a audiencias, tiempos, espacios y a otras noticias que marcan la agenda diaria de la prensa o noticieros. De esta manera, si un periodista quiere ahondar en los sentimientos y detalles del conflicto, profundizando en las personas y su relación con la guerra, más allá de los combates entre los implicados, es tanto tiempo y espacio disponible que en los medios, que con la rapidez con la que ocurren, son más relevantes para las audiencias y los medios historias que la gente vive la guerra. Los periodistas no tienen espacio para generar historias de cómo la gente vive la guerra. La periodista finaliza su ensayo comentando que dichas diferencias entre la realidad de la guerra y lo que muestran los medios de comunicación generan consecuencias en los habitantes de las ciudades. Una de esas consecuencias es que el público tiende a apoyar la solución militar del conflicto, por lo que se ha recreado de él. Además, se reafirman mitos que existen sobre la guerra. Con respecto al texto, consideramos que si bien muchos periodistas viven la guerra cerca, les interesa hacer crónicas o reportajes que tienden a ir mucho más allá del campo de batalla, la guerra emocionante que muestran los medios y que acaba la agenda y termina primando en las audiencias la realidad del conflicto. En una coyuntura de un conflicto mal informado, las personas se acostumbran a tener nociones facilistas sobre el fin del conflicto, que llevan a opiniones variadas pero que legitiman posiciones de la guerra y juzgan la labor periodística como responsable de la mala información acerca del conflicto.